como criterio para vivir una sexualidad, una relación hombre-mujer personalista, desarrollamos los atributos de la persona humana. Los recuerdo simplemente: la dignidad, no utilizar al otro, porque digno es lo que vale por sí mismo y no es utilizable. La identidad, amar al otro desde la realidad objetiva de quien amamos y no proyectar lo que nosotros creemos que es su bien. Compartir el mundo interior, la intimidad, otro atributo de la persona, poner en común lo propio para que el nosotros sea más rico. Vivir el cuerpo como lo que es, alguien y no algo, respetándolo, cuidarse para el otro es una manera de amar. Vivir también nuestra racionalidad, nuestras facultades para conocer la realidad del bien del otro y desear ese bien objetivo a través de la inteligencia y la voluntad. Hablamos del atributo de la libertad y del sentido del amor en esas dos direcciones, dar y recibir. Pero nos quedó pendiente un tema importante: hablar de la diversidad entre un hombre y una mujer. Hombres y mujeres somos igualmente personas, es decir, tenemos todos los atributos que mencionamos antes: la dignidad, la identidad, la intimidad, el cuerpo personal, la racionalidad espiritual, con inteligencia y voluntad, la libertad y la libertad para amar. Somos igualmente personas, pero es igualmente que somos está modalizado masculina y femeninamente. Y de esto quiero hablar hoy, porque no entender las diferencias entre un hombre y una mujer muchas veces lleva a no sabernos llevar, lleva a conflictos, lleva a desgastar nuestras relaciones. Una vez más quiero recalcar qué paradójico en la era de la información, que tanto sabemos de distintas cosas y muchas veces no nos informemos, no nos formemos sistemáticamente en temas como estos que tienen tanto impacto en nuestras vidas y en nuestras felicidades. En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de la diversidad entre un hombre y una mujer, sobre todo a través del estudio del cerebro. Saben ustedes, repaso de anatomía, nuestro cerebro tiene 2 hemisferios y cada hemisferio se divide en 4 lóbulos que llevan el nombre de los huesos que lo circundan: lóbulo frontal, temporal, occipital y parietal. Bueno, el estudio del cerebro, de estos lóbulos, permite entender mucho sobre la diversidad entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Para sabernos llevar mejor, para ajustar nuestras expectativas respecto de quién hemos elegido para amar. En el lóbulo frontal radica la base cerebral de la diversidad masculina y femenina en la integración entre el mundo afectivo, acuérdense que el mundo afectivo es el mundo de los sentimientos, de las emociones, y el mundo racional, de la inteligencia y la voluntad. Se ha advertido que en el cerebro femenino está mucho más integrado el mundo afectivo con el mundo racional. La mujer, por decirlo en otras palabras, siente lo que piensa o piensa lo que siente en forma más fácil e integrado que nosotros los varones. Por eso, por ejemplo, es más fácil a una mujer, quizás lo has comprobado con tu novia, ponerle nombre a los sentimientos. A nosotros nos preguntan cómo estamos y solemos decir bien, mal. En cambio a una mujer se le puede hacer la misma pregunta y responder triste, abrumada, angustiada, sobrecargada. Es decir, la adjetivación es mucho más rica porque puede tener una mayor integración, vuelvo a decir, entre estos dos mundos, el afectivo y el racional. Por eso también para la mujer es más fácil la inteligencia emocional. Por eso es más fácil a la mujer conocer la intimidad, el mundo interior de las personas, y esto es interesante no solo para las relaciones hombre-mujer, para las relaciones de noviazgo, matrimoniales, familiares, sino es muy importante también en los equipos de trabajo, conocer la diversidad masculina y femenina, porque muchas veces el ingreso de la mujer al mundo laboral, hecho calificado por Juan Pablo II como positivo, porque la humanidad se perdió durante siglos el modo de trabajar de la mujer, pero el problema es que el ingreso de la mujer al mundo laboral muchas veces se hizo con el patrón de normalidad masculino, y por lo tanto todavía no hemos sabido enriquecernos en el mundo laboral con la diversidad masculina y femenina de ser persona humana. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, vamos al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal radica la base cerebral de la diversidad que existe entre un varón y una mujer en la capacidad de hablar y de escuchar.
Quizás se rían por lo que voy a decir. Una mujer habla en promedio por día, y ha habido estudios científicos al respecto, entre 10.000 y 14.000 palabras. ¿Saben cuánto habla un varón? 4.000. ¿Y por qué? ¿Por qué habla más la mujer? La mujer habla más porque transmite sus sentimientos hablando. Nosotros no hacemos necesariamente eso. Tenemos un problema, tenemos una inquietud, tenemos una angustia y nos vamos a nuestro interior, a nuestra intimidad, y a veces nos tienen que sacar qué nos está pasando, una respuesta con sacacorcho. La mujer, en cambio, tiene un problema, tiene una situación y enseguida lo transmite a través de la palabra, a través del diálogo a una familiar, a una amiga. Por eso, porque necesita hablar más, porque transmite sus sentimientos hablando, habla más. Entonces, un gran desafío que tenemos los varones respecto de las mujeres, en nuestros noviazgos, en nuestros matrimonios, es escuchar a nuestras mujeres. Muchas veces no necesitan una solución a lo que nos plantean, sino simplemente que las escuchemos. Otra diferencia en relación con este punto que estamos tocando es la manera como habla un hombre y una mujer. La mujer habla indirectamente, nosotros somos mucho más directos al hablar. La mujer no siempre dice lo que dice cuando dice lo que dice, parece un trabalenguas. Ahora, ¿por qué no lo dicen directamente? Quizás porque al tener más integrado el mundo racional con el mundo afectivo, tienen intuiciones que nosotros no tenemos. Y por eso pueden hablar indirectamente. Entonces, les pedimos, hombres y mujeres, que nos ayuden y nos hablen más directamente. Hay conceptos que no significan lo mismo para un hombre y una mujer. Por ejemplo, la palabra ahorrar. Ahorrar para un hombre significa no gastar dinero. Para una mujer significa gastar mucho en un lugar barato, en un lugar de costos baratos. Si el hombre necesita menos hablar, también tiene menos capacidad para escuchar. No sé si les ha pasado, si quien me está escuchando es una mujer, respecto de sus novios, respecto de su cónyuge, que después de hablar con él tan largo como lo hablarían con una amiga, él en un momento determinado del diálogo desconecta. No puede seguir prestándoles atención. Y ustedes se enojan. ¿No te interesa acaso lo que te estoy diciendo? Pues no es así. Pues como nosotros tenemos menos necesidad de hablar, tenemos también menos capacidad de escuchar. Por lo tanto, consejo a un hombre, dosis de conversación más cortas. Lóbulo occipital. Ahí radica la base de la diversidad masculina y femenina en el sentido de la vista. Vemos distinto. La mujer ve periféricamente. El varón tiene una mirada más focalizada. Este ver a través de una mirada periférica detalles que a nosotros nos escapa, unido a esto que decía antes de la mayor integración entre el mundo afectivo y el mundo racional, hace que la mujer a ese detalle que ve le asocie una emoción, un sentimiento. Y al asociar una emoción, un sentimiento a algo que ha percibido, a algo que ha visto, lo recuerda. Por eso la mujer tiene más memoria de detalles que el hombre. No estoy diciendo con esto, queriendo justificar que nos olvidemos aniversarios, fechas importantes, no quiero justificarme. Pero sepan cuánto nos pasa, cuando nos pasa eso, que no es que queremos amargarles la vida, sino que estamos diseñados distintos y estamos diseñados precisamente para enriquecernos, para complementarnos. Lóbulo parietal. Ahí radica la base de la diversidad masculina y femenina en la manera de vivir, de actuar desde la sensualidad. Los varones somos sensualmente activos y las mujeres sensualmente pasivas, y las mujeres son afectivamente activas y los varones afectivamente pasivos. Voy a explicarlo. La sensualidad en el hombre tiene disparadores y ritmos distintos que la sensualidad femenina. Y reitero, el no entender estas diferencias también puede afectar la armonía, por ejemplo, en las relaciones sexuales, en el momento oportuno de tenerlas, que de esto hablaremos. El disparador del impulso sexual en el varón es muy simple, Basta el sentido de la vista. E incluso podemos haber
habernos peleado con nuestra esposa y ante el sentido de la vista, ante lo que ven nuestros ojos, dispararse el impulso sexual. En la mujer, salvo en el momento o el periodo en el cual está fértil, donde se activa sexualmente en forma mucho más fácil, el disparador del impulso sexual es más complejo y no basta el sentido de la vista, sino que interviene sobre todo el afecto. El afecto tiene alto impacto en el disparador del impulso sexual de la mujer, en la manera como es tratada por el varón, en la manera como es tocada, también el sentido del tacto, el sentido del olfato. Esto es importante saberlo, es esta información básica que muchas veces no tenemos y que contribuye a la armonía en nuestras relaciones. Los ritmos también son distintos. El hombre tiene un ritmo muy rápido en su proceso de excitación y también de desexcitación, la mujer es más lento. Y esto es muy importante, lo hablaremos porque tiene relación con muchos temas sexuales polémicos, pero evidentemente simplemente adelanto que si un joven, que si un hombre no aprende a gobernar su impulso sexual, no va a poder tener libertad para poder esperar a la mujer en el momento oportuno de tener relaciones sexuales, para poder esperar el ritmo más lento de su esposa. Por eso que debe entrenarse en el gobierno del impulso sexual. El gobierno del impulso sexual es un valor humano que se llama castidad, y es muy importante para la armonía sexual. Cuando hablemos de temas sexuales polémicos volveremos sobre esta cuestión, pero reitero, es importante entender esta diversidad que existe entre hombres y mujeres también en este terreno, en este aspecto de la intimidad sexual, para poder vivir relaciones sexuales como encuentros personales, donde además del placer, además del deleite afectivo, hay gozo espiritual, hay comunicación, hay diálogo, es decir, hay un encuentro de toda la persona. De manera que esta podríamos, en síntesis, podemos seguir hablando de esto, pero básicamente es lo que quería transmitirles, entender que hombres y mujeres somos igualmente personas, pero eso mismo que somos está modalizado masculina y femeninamente. Y cuando la teoría del género habla de igualdad de género, comete un error antropológico, porque lo que somos iguales, hombres y mujeres, es en tanto personas, mismos atributos, reitero, dignidad, identidad, intimidad, cuerpo personal, espiritualidad, racional, libertad, libertad para amar. Pero cromosómicamente, gonadalmente, hormonalmente, neurohormonalmente, fisiológicamente, anatómicamente, en la manera de hablar, en la manera de escuchar, en la manera de ver, en la manera de sentir, no somos iguales. Y no entender estas diferencias genera conflictos innecesarios.